Bienvenidos a Diálogo, soy Matías Orejols y me encuentro con mucho gusto con tres amigos ya del canal, Guido Agostinelli, Cristian Caracoche, economistas, y Javier del Fundido, es un gran divulgador, ¿no?, de análisis de las ideas liberales, y justamente lo que vamos a tratar hoy en este capítulo es tratar de analizar un poco la relación conflictiva que estuvo teniendo las universidades públicas con el gobierno de Javier Milei, y también un poco analizar la relación entre la ideología libertaria, ¿no?, de la escuela austriaca, la ciencia pública y la educación pública. Así que vamos a tratar de tocar estos temas. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, antes de empezar quiero mencionar, para aportar económicamente al canal tienen links en la descripción que, bueno, sería de muchísima ayuda. Para empezar quiero tocar un tema que es ya cliché, ya se están burlando en las redes sociales de tanto que se lo toca, que es el tema de las famosas auditorías, ¿no? Yo, como les comentaba a los chicos antes de empezar, voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a contar lo que yo entiendo, ¿no?, que entienden los liberales, los defensores del gobierno de Javier Milei, para que, bueno, entre los cuatro lo podamos analizar, podamos ver sus consistencias y sus inconsistencias. Y una de las cosas que dicen los liberales, ¿no?, que en cierto punto es interesante y es valioso y es válido discutirlo, es qué pasa con la plata de las universidades, por qué no se hacen auditorías y no se hace transparente los gastos, ¿no? Supuestamente, según los liberales, el gobierno da el presupuesto necesario, pero de alguna forma se pierde, ¿no?, misteriosamente en las universidades y no se sabe a qué llega. Y bueno, dicen, con la nuestra estamos bancando estas instituciones que no sabemos bien cómo funcionan, y ahí hay un punto que es bastante interesante. ¿Qué opinan de esta idea, ¿no?, de la idea de que tienen que haber auditorías y que las universidades no son transparentes? Si quieren arranco. Sí, sí. No, primero, el problema de las auditorías hay que pensarlo más bien, que igual entiendo que en un rato nos vamos a meter en eso, una cuestión más general, ¿no? Que, a ver, los liberales están fuera no solo de la dirección de las universidades, porque, a ver, yo soy marxista y los marxistas estamos fuera de la dirección de universidades, pero bueno, de una u otra manera tenemos varios representantes académicos en distintos lugares y damos los debates en esos lugares. Los liberales están totalmente ausentes de los debates académicos. No. Seguramente si hay algún liberal acá mirando esto en algún momento, si ustedes miran los referentes del liberalismo, prácticamente ninguno es académico. Son muy pocos los que tienen algún mínimo de respeto académico, y sobre todo si hay dos o tres están dentro de la economía y salís de la economía y literalmente no son totalmente más que marginales. Si ya en economía son marginales, nada, en otras ciencias son más que marginales. Entonces, bueno, obviamente hay como una bronca particular con la academia, sobre todo con las humanidades en general, porque nótese que siempre el ataque va hacia la sociología, la historia, o sea, áreas donde directamente, si en economía tienen muy poco, en esas áreas no tienen absolutamente a nadie, y entonces de ahí arranca el ataque, como una cuestión más general. Después tenemos una cuestión particular de que si hay o no auditoría. Bueno, ahora muchos liberales se han dado cuenta que las universidades tienen auditorías. En realidad, a uno nos puede gustar más, nos puede gustar menos si esas auditorías son más o menos duras, pero bueno, legalmente la institución, la entidad que tiene que auditar es la Auditoría General de la Nación, que básicamente puede auditar bien, puede auditar mal, pero nadie, ningún rector, ningún director de ninguna academia ha dicho que no los auditen. Lo que pasa, bueno, ellos lo que quieren es auditar. Ni siquiera quieren auditar, básicamente quieren recortar y ponen la excusa de la auditoría como una cuestión como una excusa, básicamente. Y que acá un poco se ve también el doble, si se quiere, el doble estándar que tienen, porque están enfocándose en que hay que auditar las universidades, porque, bueno, por todas estas cosas que vengo diciendo que tiene una cuestión. Pero a su vez, por ejemplo, nadie pide que auditen los subsidios que se le pagan a Mercado Libre
o a las distintas prestadoras de servicios públicos, si invierten o no invierten con esa guita. O sea, básicamente es un enfoque en la educación, que no es azaroso que estén hablando de auditar a las universidades. Y además es una cuestión todavía que va más allá. Yo estoy seguro, yo no conozco a ningún docente que si encuentran un ñoqui lo salga a defender. Porque esa es la otra. Quizás auditan todavía más profundo de lo que audita la AGN y encuentran ñoquis. Yo no voy a defender a ningún ñoqui y ningún docente que va como yo a dar clases a una universidad pública va a defender un ñoqui, que seguramente los hay. Eso es seguramente hay ñoquis, como hay en todos lados, pero no por eso, bueno, tomar como excusa para meter el recorte que se está metiendo, ¿no? La verdad es un recorte que yo no tengo mucho registro histórico de que se haya metido tan fuerte y no solo en la cuestión... El antecedente que hay, bueno, salió muy mal, que fue el intento de López Murphy, ¿no? Que terminó con la caída del gobierno, básicamente. El intento de López Murphy que terminó con la caída, en realidad con la caída de López Murphy, después cayó el gobierno, pero yo no tengo registro de un ajuste tan fuerte, inclusive el de López Murphy no me acuerdo el porcentaje que era, pero era mucho menos del que se está haciendo ahora. Como para tener una idea, desde diciembre a ahora el salario docente universitario cayó más del 20%. No tengo los datos, justo ayer lo publiqué en mi Facebook, los datos exactos, con eso acá lo tengo. Cayó un 28% desde diciembre a ahora. O sea, es un montón en 4 meses. No hay registro de caída tan dura y bueno, creo que esta cuestión de la auditoría tiene que ver con eso, que están atacando, se están enfocando en un lugar, si se quiere, que podemos decir a grandes rasgos, ¿no? Es como una insignia de cierto pensamiento crítico, más allá de todas las críticas que creo que todos las tenemos acá sobre lo que realmente en términos de conocimiento se produce, que yo las tengo y las tengo muy fuertes. Sé que vos, Matt, también, Guido también, Javi también, ¿no? Pero más allá de eso, la salida no sería el de financiamiento, sino justamente el financiar, el transparentar. Nótese que acá nadie está diciendo y nunca se toca un tema muy particular, que es que se abran concursos en las universidades donde no hay concurso, que son la mayoría. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Están apuntando fundamentalmente al de financiamiento, no a las cuestiones realmente sensibles dentro del ámbito universitario que podrían, hasta digo, mejorar la realidad universitaria de la educación superior en general del país, pero en términos particulares la universitaria. Ahí se sumó Julián del Fundido. ¿Cómo va, Julián? Uy, no se te está escuchando, fíjate si... Sí. Bueno, la verdad que excelente, Cristian. Quiero, de mi parte, no tengo nada que agregar, no sé, Guido y Javier. Sí, un detallito, que, bueno, como decía Cristian, a ver, el que ha pasado una buena cantidad de años en la universidad sabe que hay de todo, que hay un montón de cosas que, bueno, hemos criticado, que hemos luchado contra esas cosas. Yo he conocido ñoqui, gente acomodada, pero si se hiciera público, digamos, a través de una auditoría o a través del mecanismo que fuere, algunas cuestiones muy básicas, como por ejemplo la cuestión de quién trabaja y a dónde va la plata, encontraría que hay miles y miles de trabajadores que o están en una situación de precarización muy lamentable. Pero la universidad está llena de monotributistas, no solo de monotributistas. Por ejemplo, en Bellas Artes los modelos, bueno, yo hace rato que no estoy en la facultad, pero cuando yo todavía cursaba, los modelos que trabajaban en las cátedras de plástica no solo eran monotributistas, sino que en realidad había uno que era monotributista. Y todos los sueldos para todos los modelos que trabajaban en las distintas cátedras, en realidad iban para este modelo, que era el que tenía el monotributo, y esta persona repartía en negro, digamos, esa plata. Va a encontrar cientos y cientos de ayudantes ad honorem
que sostienen en gran medida el funcionamiento de las cátedras. Yo fui ayudante en 2 materias durante un tiempo, hace mucho tiempo ya. Trabajé siempre gratis y conocí gente que había estado 10 años, 12 años, 15 años trabajando gratis. Fui también, durante mucho tiempo estuve inscrito como jurado alumno para concursos, y en 10 años me llamaron para un solo concurso, para una sola materia, y que el concurso encima ya estaba definido, porque había gente que estaba trabajando en esa cátedra sin haber podido concursar y de manera irregular hacía una década más o menos. Entonces, por un lado tenía el problema de esta gente que había estado trabajando una década sin estar obteniendo la retribución por el rol que verdaderamente estaba teniendo, y por el otro, un montón de gente esperando también como corresponde para concursar una materia, porque se supone que también el concurso es abierto y es para que gane justamente la persona que es más adecuada para cumplir con ese cargo. Entonces hay un montón de cuestiones que si uno las empieza a hilar finamente, se encuentra no con que hay demasiado presupuesto y el presupuesto se derrocha, que seguramente pase en muchos casos, sino que hay muy poco presupuesto para cosas demasiado importantes. Sí, totalmente, sí. Guido, no sé si querés añadir algo. Sí, para complementar, muy breve, porque en realidad suscribo a lo que dijeron anteriormente. A ver, en líneas generales, bueno, desde ya la auditoría tiene que estar. Lo que me parece que también incomoda un poco al gobierno es que no depende del Ejecutivo esa auditoría por la misma norma. Entonces, bueno, habrá que encontrar los mecanismos para que esa auditoría sea mejor. Siempre que se audite más, y más cuando son fondos públicos, está perfecto, digamos. ¿No? Creo que nadie, como decía Cristian, nadie puede estar en contra de eso. A mí me parece que, bueno, tampoco es qué es lo que quieren auditar o qué, porque justamente, bienvenido sea lo que estamos planteando acá como problemática, que es que hay muchos ad honorem. Por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia en la Facultad de Ciencias Económicas, hay una gran cantidad de ad honorem en la UBA. De hecho, yo estoy ad honorem en la UBA hace 10 años, pero digo, no lo digo de la prueba anecdótica mía particular, sino digo en general, que yo a su vez también tengo ayudantes que colaboran conmigo, que también obviamente no les puedo pagar, ni siquiera tenemos viáticos, digo, para decirlo, ¿no? Entonces ni siquiera cubrimos ese traslado. Pero más allá de eso, lo que me parece es que hay que prestar atención en qué quieren encontrar con esa auditoría, porque en realidad si la auditoría es para mejorar, se supone que si ven estas deficiencias, por ejemplo, que hay tanta gente ad honorem, bueno, quizás podrían girar fondos para que no sea más así, ¿no? Para que no estemos con esta deficiencia que tenemos universitaria. Y hay que tener en cuenta también que en el rol universitario, en mi caso tengo la fortuna de poder hacerlo así, pero hay quienes viven de esto y que también es necesario dentro de la docencia universitaria el tiempo para la investigación, y uno tiene que tener incluso cierta comodidad con sus ingresos para poder investigar, para poder hacer mayor material académico, mayor cantidad, y hoy en día eso en el corto plazo quizás no se pueda ver, en el largo plazo va a repercutir en la calidad educativa, incluso también de la UBA, por más que figure más alta en los rankings, me parece que se va a ver deteriorada a lo largo del tiempo, porque el docente universitario, como marcaba Cristian, con este 29% de caída, va medio 29 en vez de 28, pero bueno, supongo que estamos ahí en línea. Lo que quiero decir es, va a repercutir en el mediano o largo plazo en la calidad educativa. A mí me consultaban esto un medio alemán, me decían, bueno, pero ahora se destruyó la universidad, ¿y por qué el año pasado no decían que estaba mal? No, primero que el año pasado, a quienes nos preguntaban sobre el tema, decíamos que había deficiencias desde ya. Pero aparte, obviamente, la destrucción no es en 4 meses, sino que la destrucción de esta caída del salario y que uno tenga que hacer otros trabajos para llegar a fin de mes, a la larga va a deteriorar el sistema educativo, y esto es lo más grave, ¿no? Claro. Julián, no sé si querés hablar, a ver si anda bien tu micrófono. No se está escuchando. Recién hace un rato golpeaste y me habían dado, pero después no. Bueno, yo tengo acá algo que publicó Javier Milei en Instagram, que con Javier nos reíamos. Dice, dato mata relato, y muestra un gráfico, no sé si lo vieron, donde supuestamente el gobierno de Milei invirtió más en términos de millones de dólares que, bueno, el gobierno de Alberto y de Mauricio Macri. No sé si lo vieron. Sí. ¿Qué opinan de esto? Es decir, ahora los libertarios están diciendo que
cambiaron un poco el discurso y están diciendo que en realidad sí, el gobierno de Milei apoya la educación pública. Bueno, un poco Milei también cambió su discurso e incluso dijo que la marcha era legítima, que es bastante sorprendente con el nivel de soberanía que se suele manejar con la oposición. Aceptó por lo menos que la marcha era legítima, aunque le agregó que estaba parasitada por la oposición, etcétera. No sé qué opinan de esto, de este gráfico que no tiene ni siquiera fuentes, pero bueno, que subió. Es que ese gráfico, a ver, ahí no sé si se me escucha. Sí. Ahí sí. Ah, genial. Si en todo caso, si se me escucha mal, díganme. Te escucha medio mal, ¿no? Un poquito. Sí. Como si Si querés, Matt, arranco yo porque justo este tema justo lo vi, que tiene que ver primero, la fuente es Lara López Calvo, que es una periodista económica, que justo se da la casualidad que yo también la tengo en las redes sociales, entonces estaba viendo un poco cómo había armado este cuadro, como para hacer la parte metodológica. Primero, el 140% de aumento que va sobre el gasto de funcionamiento, ya lo calculó sobre el total del presupuesto. O sea que ya la cuenta está mal. Esa cuenta es si el 140 fuese para toda la universidad, para todo el presupuesto universitario. Y segundo, que es la trampa que usan los libertarios en muchas cosas, en lo que son salarios, jubilaciones, es medir en dólares. Por lo cual, de nuevo, están reinventando la economía. Ahora resulta que todo hay que medirlo en dólares y no cuando uno bien sabe que tanto el salario real, las jubilaciones reales, todo lo que midamos en términos reales, hay que quitarle la inflación, digamos, tiene el efecto inflacionario. Entonces a vos no te importa ganar muchos dólares y después con esos dólares no puedo comprar nada. Entonces, con la universidad pasa lo mismo. Lo llevan a dólares justamente para que el efecto sea menor. Pero en realidad, nada, está mal el gráfico en su misma esencia porque no es el 140% de aumento en general del presupuesto. Y segundo, ahora se les ocurre medirlo en dólares porque efectivamente ante un dólar estable, y generalmente lo suelen hacer al tipo de cambio paralelo, lo que hace es que obviamente todos estamos ganando un salario mayor en dólares, o en su gran mayoría, casi todos estamos ganando más en dólares, y casi los jubilados también están recibiendo mayores jubilaciones en dólares. Pero cada vez con esa jubilación y con esos salarios podemos comprar menos. Esto nada más, te lo quería decir como introducción porque esto era un tema que había visto. No, pero es clave, ¿no? También para ver cómo manipulan las estadísticas desde el lado de los libertarios y de la propaganda, ¿no? Del gobierno. Bueno, un tema que quería tocar, por lo menos por arriba, que, bueno, Cristian y Javier después lo iban a tratar más en profundidad en otro video, voy haciendo ahí un spoiler, es el tema del supuesto adoctrinamiento de las escuelas públicas. Y esto, por ahí empiezo yo con una reflexión. Esto yo como soy licenciado de la UNLP, yo puedo confirmar que en cierta medida esto es cierto, que hay cierto adoctrinamiento, depende mucho de la cátedra, depende mucho del docente, pero yo he ido, por ejemplo, a clases de historia donde básicamente era propaganda peronista al nivel de elogio a Perón, que los alumnos se paraban a aplaudir y era todo muy, muy extraño. Y yo he visto gente que especulo que eran liberales, que se pararon y se fueron por la humillación con los que los profesores trataban a las ideas de los liberales. Esto mucho antes, cuando recién Milei empezaba a surgir, pero ya había un par de liberales, he conocido un par de liberales en la Facultad de Bellas Artes, son muy pocos, son la minoría, pero desde la forma en la que enseñan los docentes se ve como cierta humillación. Todo el tiempo están diciendo, bueno, pero los liberales, esto de una forma despectiva que puede ser honesta, puede ser que ellos piensen así, que piensen que los datos refuerzan eso, podemos estar de acuerdo o no, pero que a los chicos que estaban teniendo estas tendencias les caía mal la forma, ¿no? Como lo tomaban como una falta de respeto. Y bueno, el nivel de propaganda kirchnerista en los textos, en el discurso, era como bastante evidente, y entiendo que a un liberal, aunque en general los liberales no son muchos de estos ambientes, sí les pueda chocar y les pueda parecer fuerte. Después de ahí a decir que todo es adoctrinamiento marxista, o que vas a estudiar astrofísica y te van a adoctrinar, o vas a estudiar biología molecular y te van a adoctrinar, eso ya es un absurdo. Pero en las facultades de humanidades puede ser, y es un tema que está bueno discutirlo y tratarlo, no ser cerrado, porque en ciertos puntos puede llegar a haber un grado de verdad. No sé qué piensan ustedes. Yo no quiero spoilear la cuestión, estoy esperando que algún liberal más o menos, ya, no voy a decir más o menos serio, más o menos reconocido, acepte un debate sobre la cuestión de adoctrinamiento. No obstante, como cuestión particular y puntual, y si se quiere anticipo del planteo, es una cosa es que haya adoctrinamiento
y ahí metodológicamente habría que definir qué es adoctrinamiento. Y otra cosa es que haya, que la hay y la existe, una determinada hegemonía en algunas disciplinas más fuerte, en otras disciplinas menos fuerte, en algunas facultades particulares más de un lado, en otras facultades particulares más del otro. A ver, lo pongo desde el otro lado. Si esto mismo que vos notabas en la Universidad de La Plata, en una determinada facultad, te ibas al ESEADE o ibas a la facultad del SEMA, lo ibas a encontrar, si se quiere, del otro lado. ¿Se entiende? Bueno, acá tenemos a Guido, que Guido está, si no me equivoco, está cursando en ESEADE el doctorado, él lo puede decir abiertamente, ¿no? Como otro ejemplo, tomamos, y también lo tenemos a Javi y a Julián, que tienen un video que ha sido estrella en las redes de refutador refutado. Vemos las cosas que decía Martín Krause de cómo explicaba el marxismo, y bueno, y podemos decir exactamente lo mismo, pero del otro lado. No obstante, bueno, ¿a qué definimos adoctrinamiento? Está la cuestión de fondo. Y no quiero seguir hablando de esto porque, de nuevo, quiero tener un liberal y discutir esto y que quede para hacer cortos ese video. Pero, nada, la palabra adoctrinamiento creo que se toma de una manera muy liviana, cuando en realidad no existe tal cosa, sino lo que existe es determinadas hegemonías en determinadas ciencias y en determinados ámbitos de esas ciencias. Claro. De nuevo, a ver, si nos vamos a la UBA, hay una hegemonía de lo que se dice en la escuela, la síntesis neoclásica keynesiana, ¿no? Todo lo que viene Blanchard, Henry, Samuelson y demás, etcétera. Si nos vamos a ESEADE, vamos a tener una hegemonía liberal, quizás más libertaria. Si nos vamos al SEMA, vamos a tener una hegemonía más liberal clásica. Todo dependiendo del lugar. Inclusive en las universidades más liberales, donde más levantan esta cuestión de adoctrinamiento, es donde las posiciones son más monolíticas. Si uno va a la UBA, por ejemplo, si bien existe en economía la hegemonía de la síntesis neoclásica keynesiana con todas sus derivaciones, también tenés cátedras que son marxistas, y también tenés una cátedra que yo antes iba, ahora no me invitaron más, pero antes solía ir a discutir el marxismo, que es una cátedra de escuela austríaca, que la daba este muchacho Krause, con Iván Carrino, que es un liberal que yo me llevo muy bien, y me invitaban a esa cátedra. Por lo tanto, justamente cuando uno empieza a mirar, no es una cuestión de adoctrinamiento, sino digo, tenemos que definir qué es adoctrinamiento y operativizar esa categoría, ¿no? Claro. Pero no es algo que viene desde arriba digitado y que se da ta. A ver, en las universidades donde son más acusadas de adoctrinamiento es justamente donde hay más diversidad de posiciones que en las universidades que acusan de adoctrinamiento a las otras. Pero bueno, no me quiero extender porque, de nuevo, estoy esperando que un liberal no serio, sino conocido al menos, acepte un debate y lo podemos discutir en vivo y en directo. Ahí, Julián, no se te escapa, no se escucha. Si podés hacer que ande por lo menos con ruido, mejor a que no ande. A ver, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí. Claro, es como si no estuviera teniendo entrada la señal, pero bueno, ¿se me escucha más o menos con un volumen aceptable? Sí. Bueno, disculpen, tengo todo rosqueado al máximo, no sé bien qué está pasando. Les decía que, un comentario muy breve sobre esto último. Ante todo, disculpa por el retraso, bueno, hubo un problemita de agenda, después les comento. Yo creo que cuando el presidente en particular habla de adoctrinamiento, el calibre o el registro del discurso que está teniendo no se condice por ahí exactamente con lo que vos estás señalando. Vos decís, bueno, hay cátedras que han tenido un discurso abiertamente filoperonista, al nivel de hacer algún espectáculo medio bochornoso. Nosotros con Javier hemos visto esto. Lo hemos visto en la facultad nuestra.
Vos sabés que me parece que cuando el presidente habla de adoctrinamiento no está hablando en ese registro en particular. Yo creo que hay que tomar ese tipo de declaraciones más en la línea de cuando hacía declaraciones, por ejemplo, respecto del cambio climático, ¿no? Y decía, el cambio climático es un invento de los marxistas. Me parece que son más declaraciones en ese registro. No sé si se entiende la diferencia, digamos. Algo que es intangible, incomprobable, que tiene que ver con crear un imaginario de algo que después, si uno va a los papeles, no existe, no tiene ni pie ni cabeza, pero le sirve, digamos, para llenar un espacio del discurso que necesita, porque esto, una vez que lo dijo, se dedicó a repetirlo en todo tipo de foros, ámbitos, es la misma cosa que repite en Davos, que la repite enfrente de un par de multimillonarios acá en Uruguay, que la repite, el mismo discurso que el tipo se sube a todos lados y dice lo mismo siempre, ¿no? Entonces yo no creo que se refiere específicamente a ese tipo de cuestiones. E inclusive, si se quiere hablar de adoctrinamiento, digamos, y si se toma una definición mucho más amplia, que en realidad lo que hay que hacer, como dice Cristian, es simplemente definir para poder abordar esa discusión. Uno podría empezar por la educación primaria, por la educación secundaria, hablar de la idea de que un chico reciba 6 horas por día, 12 años, durante 12 años más o menos, la educación escolar, ¿no? Sí, 9 y 3, sí. Reciba, no sé, la idea de que la democracia liberal es la mejor forma de organización social posible, acabada y última para la humanidad. Cuestionar esa forma de adoctrinamiento, que en todo caso está ahí y es medio indiscutible. Yo no sé si sería tan conveniente para las líneas que defiende el presidente. Entonces, todo depende de dónde uno dibuje la línea de qué es y qué no es adoctrinamiento. Y es una discusión que en la que yo particularmente creo que un liberal no debería querer ni entrar. Porque no hay forma de que a la larga salga bien parada su posición. Sí, genial. Guido, ¿querés hacer un comentario al respecto? No, la verdad que suscribo bastante desde ya lo que es adoctrinamiento. La verdad que lo que dijo Cristian coincido. A ver, a mí puedo contar la experiencia de la UBA, que un poco refuerza lo dicho anteriormente, que en realidad un poco lo que yo hice en la carrera de economía en la UBA, estoy hablando como alumno, fue un poco elige tu propia aventura. O sea, lo que hacíamos nosotros era ir viendo qué posicionamiento tenía el docente o qué recomendaciones había. Y ahí íbamos eligiendo. Y había materias que no había escapatoria y al revés. Teníamos, me acuerdo, todos más de una posición liberal. Por ejemplo, Micro 2 era una materia Microeconomía 2, que no podías escapar de alguna visión muy, muy liberal. No, quizás pondré un poco más en duda lo que dijo Cristian del keynesianismo. No sé, yo no me encontré tanto visión keynesiana. Yo me encontré al revés, bastantes ortodoxos, vamos a decirlo así, y sí, después, si querías ver algo de marxismo, vos tenías una optativa, economía marxista, que la daba Axel Kicillof, podías hacer como por eso digo, como ese collage, ibas eligiendo. Entonces me parece que sí, que en la UBA hay mucha más libertad, y lo digo también por la experiencia propia que tengo de ir a universidades privadas donde no hay, digamos, en la SADE, que justo se mencionó, también es la materia de economía, es economía austríaca, 100%, o sea, no vimos otra cosa. Entonces, claramente no hay amplitud. En lo que son las universidades públicas, entiendo que hay más diversidad. En el caso de la UBA, que conozco en profundidad, hay una diversidad fenomenal. Pero bueno, también es una cuestión, y es que también es difícil. Yo doy un curso de macroeconomía, doy todas las visiones, no nos cansamos de hacer eso, de tener clases particulares, o sea, para esas visiones, y claramente incluso te podría decir que dar una clase sobre la escuela austríaca es desnivelar, ¿no? Si vos tenés una cantidad de clases y tenés que dar una clase para la escuela austríaca, siendo que es tan marginal en la academia, incluso yo podría decirle que es darle más entidad que la que realmente tiene. Pero bueno, uno lo hace igual, digo. Así que no, desde ya no creo que haya un adoctrinamiento. Igual repruebo totalmente, yo hago un esfuerzo diario en esa cuestión de la bajada de línea, lo que reportan algunos libertarios, que yo lo estuve viendo, que empiezan a despotricar contra Milei en primera persona. Yo eso estoy totalmente en desacuerdo. O sea, como práctica docente. Me parece que justamente uno va a una universidad con un poco más de vuelo, que no hace falta decir estas cosas, sino que justamente hay que empezar y que el razonamiento surja por el mismo alumno. Así que yo, si son ciertas las declaraciones que vi, incluso por video, de varios libertarios,
me parece que es cuestionable. Hacer una crítica encendida a Milei y con calificativos me parece que tampoco está bien y que eso... Claro, eso sí, refuerza también en cierto sentido las ideas de los mismos liberales, es decir, los hace ensimismarse más, convencerse más de que son perseguidos, ¿no? Toda esta idea que decía Julián también un poco conspiranoica. Y bueno, también está el tema, creo que aportando a lo que dijo Julián y a lo que dijo Guido, también la idea de que la escuela austríaca es marginal y que no se, y la percepción de los austríacos de que es la ciencia verdadera, no la ciencia última, también les debe hacer sentir que el resto adoctrina o que el resto está desviado ideológicamente porque no aceptan la verdad suprema de la escuela austríaca, y es justamente la inversa, ¿no? Los adoctrinados, bueno, habría que ver quiénes son en ese caso. Pero sí, es cierto, como decís, Guido, que uno ve los premios Nobel y lo único que puede encontrar de la escuela austríaca es Hayek y, bueno, Friedman del monetarismo, pero después el resto del mainstream de la economía, de lo que se supone que debe enseñar una universidad, la escuela austríaca está muy, muy marginal y, bueno, se debe sentir un poco, ¿no? Si uno va convencido de la escuela austríaca, se debe sentir un poco como mal en un ambiente académico en ese sentido. Bueno, para ir cerrando ya el tema de la educación, quiero vincular un poco a la ciencia, que está muy, muy relacionado. Hay algo que, bueno, los libertarios lo explotaron al máximo, que es, bueno, la idea esta de Milei de privatizar el CONICET, de fomentar la ciencia privada, de financiar la ciencia pública, y hubo un paper que hizo viral, creo que todos lo habremos visto, que era un paper de una revista de humanidades del CONICET, donde hablaba del ano de Batman, y que los liberales dicen, bueno, le voy a dar la plata al CONICET para que investiguen el ano de Batman, y bueno, en los foros de los liberales, en los canales de YouTube, todo el tiempo están hablando del ano de Batman. Se hizo como muy viral, me imagino que debe estar en su pic de éxito académico el que escribió ese paper, porque se hizo ultra conocido. Y bueno, está esta idea, ¿no? de que toda, bueno, por un lado toda la universidad pública es de mala calidad y adoctrinamiento, y que toda la ciencia pública es de ese calibre, ¿no? Papers de humanidades que no lee nadie, que tienen un nivel pésimo y que no vale la pena financiar, y el discurso de con la nuestra pagan esto. Bueno, quería tratar un poco de ese tema, no sé si, Cristian, que querés empezar. Sí, una digresión pequeña sobre la cuestión del keynesianismo en la UBA. Cuando dije que es hegemónico, no digo del keynesianismo de la teoría general, sino de justamente lo que se denomina en economía la síntesis neoclásica keynesiana, que es una reinterpretación que hace un economista que se llama Hicks de Keynes, y Hicks agarra a Keynes y agarra a los neoclásicos y hace una síntesis en el modelo ISLM, que es el que ven todos los cursos de macroeconomía, en todos los manuales, que se lo denomina la síntesis neoclásica keynesiana. Esa es la escuela, la línea hegemónica, y donde se ve que es hegemónica, básicamente en todos los manuales de mayor tirada. Justamente la economía, a diferencia de la sociología, de la historia, tiene un predominio muy fuerte en los manuales, y ahí es donde se ve eso. Sobre la cuestión de la ciencia, me fui un poco con esto y me olvidé lo que iba a decir. A ver, yo creo que hay dos cuestiones, y de nuevo, siempre partiendo también de pensar una autocrítica desde los investigadores en humanidades, ¿no? Está dentro de los investigadores en ciencias sociales, en humanidades, el debate de para quién escribimos. Y por lo bajo muchas veces se habla y se sincera que hay algunas investigaciones que hacen algunos investigadores, que la lee el investigador, los dos jurados que le puntúan la revista científica, y nadie más. Y los libertarios para hacer videos criticando después. Y después los libertarios para hacer videos. A ver, ni siquiera lo eso, leen. o ni siquiera, claro, que ni siquiera lo leen. El título. Eso es un debate propio de la profesión, y creo que es recontra válido. Es recontra válido. No obstante, por eso no vamos a descalificar a toda la ciencia. ¿Por qué? Porque inclusive estudiando, que en realidad ese paper no estudia el ano de Batman, sino que estudia justamente los sentidos comunes que se construyen a partir de la cuestión de las historias, Hollywood, historietas y demás, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quizás investigando eso, se forma un investigador.
A ver, yo mi tesis doctoral, yo la hice sobre la Unión Industrial Argentina. No es el tema que a mí más me apasiona en el mundo, pero con esta tesis yo aprendí un montón a investigar y a partir de eso yo puedo saltar a investigar temas muchísimo más generales, muchísimo más complejos. Yo, de hecho, como anécdota, yo mi tesis de maestría la publiqué como libro, el libro en términos físicos se agotó, no se puede conseguir ahora. Fue, no vamos a decir un éxito, un bestseller, pero se leyó bastante. Ahora, mi próximo libro sobre la Unión Industrial Argentina no lo va a leer absolutamente nadie. No obstante, yo hoy como investigador, después de haber investigado algo que no es tan, si se quiere, una que sepamos todos, tan llamativo para el gran público, considero que estoy 10 escalones arriba de cuando estaba cuando investigué mi libro anterior. Entonces, la investigación per se forma justamente investigadores y esos investigadores después son los que van generando conocimiento. A ver, uno puede decir, sí, hay tesis, yo hice el doctorado en historia, más allá de ser economista, yo hice el doctorado en historia. Y hay algunos temas de tesis que uno dice, sí, esto no le interesa absolutamente a nadie más allá del autor y los 3 jurados de la tesis. A ver, básicamente las investigaciones hacia adentro de la profesión y particularmente hacia adentro de las ciencias sociales, los mismos investigadores las discutimos y hay un debate sobre qué es lo que hay que investigar, qué es más importante, por decirlo de alguna manera, investigar, e inclusive este debate está hacia adentro entre los pares, porque justamente muchas veces se pide algún tipo de beca y demás, y esa beca se evalúa entre pares. Se evalúa entre investigadores que somos pares. Y justamente esto de la investigación, en parte también pasa un fenómeno muy similar a lo que pasa en las universidades en general. Cuando uno se pone a buscar qué liberal es investigador o algo más mínimo, ¿qué liberal tiene algún tipo de doctorado o de investigación seria, digo, que no sea divulgación? A eso hoy, también se encuentra que justamente no existen y en parte ahí está el ataque, ¿no? Entonces atacamos por el ano de Batman a toda la investigación en ciencias sociales, atacamos por el Rey León a toda la investigación en ciencias sociales y no se ve algo tan básico como que, más allá de que ni el ano de Batman ni el Rey León investigan cosas como las que ellos dicen que investigan, justamente cualquier tipo de investigación, aunque sea pequeña, aunque sea muy enfocada en algo muy puntual, más allá del resultado concreto que tienen como documento, van generando una cantidad de investigadores que después pueden pasar a investigar cosas muchísimo más socialmente, que tengan un mayor interés en términos sociales. Claro, lo que decís me hace pensar, por ejemplo, es como pasar por, no sé, una plaza donde hay unos chicos jugando al fútbol y decir, mirá qué boludos que son, cómo le erran al palo, mirá cómo se cae y no se dan cuenta que después los jugadores profesionales que miran por la televisión empezaron haciendo lo mismo que ellos están criticando, es decir, por algo se empieza, ¿no? O sea, que también eso es muy de los legos, meterse a criticar algo que no se entiende y que no se entiende que es algo que, bueno, por ahí uno está empezando, que... Sí, además hay una cuestión muy importante en lo que es investigación, al menos investigación en ciencias sociales, que también es criticable, pero que es la misma lógica que tiene la investigación, que justamente todo el sistema de puntuación, todo el sistema de publicaciones, obligan necesariamente a investigar cosas muy delimitadas, muy pequeñas, y bueno, que para largarte a investigar algo un poco más general, más trascendental, por decirlo de alguna manera, necesariamente tendrías que haber pasado por investigar cosas, porque ahí es donde, al menos en un primer momento, uno se empieza a familiarizar con la metodología, se empieza a familiarizar con cómo se investiga, básicamente. Yo no puedo salir a investigar el capitalismo y sus alrededores si no sé cómo investigar, no sé, una rama del capitalismo argentino, particularmente, ¿se entiende? Y yo quizás, como comentaba hace un rato, y sí, yo en mi tesis doctoral investigué solamente el sector industrial y su representación orgánica, que es la Unión Industrial. Bueno, pero
haber hecho ese ejercicio, quizás no lo lea mucha gente porque es algo muy puntual, muy específico, pero haber pasado por ese ejercicio a mí me ayudó un montón y me permite en las futuras investigaciones que haga, pensar en algo más abarcativo, más amplio, que tenga mayor interés por fuera de la pequeña profesión de economistas que le interesa el sector industrial, ¿no? Y eso mucho no se ve. A ver, porque los tipos que escriben en historia los grandes periodos históricos necesariamente tienen que entender cómo funciona la investigación más básica, más simple. Después, de nuevo, podemos discutir lo perverso del sistema de investigación, de que existe esta cuestión, en inglés es POP, publica o perece, que tenés que publicar cosas rápidas, cortas, específicas, y que si te largás a una investigación de más envergadura, algo más pomposo, quizás nada, no publicás por 10 años y para el sistema científico quedás totalmente relegado. Eso también creo que hay que criticarlo, hay que discutirlo. También tenemos que criticar entre los investigadores de ciencias sociales si lo que estamos investigando tiene, hasta qué punto tiene o hasta qué punto no tiene un valor en términos de interés social. No obstante, la cuestión básica de la investigación, sobre todo la investigación que se está poniendo en discusión, que son las becas CONICET y demás, es la formación de investigadores. Es justamente formar a esa persona que parte de cero y sabe cómo investigar. Y que si no existe esa formación de investigadores, después no puede haber investigadores que justamente produzcan conocimiento que, si se quiere, sea realmente significativo. Sin mucho, como decimos, sin mucho potrero no hay grandes jugadores. Bueno, lo mismo pasa en lo que es el mundo de la investigación, guste o no. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Julián. Al margen de por ahí, iba a hacer algún comentario, pero más o menos en la línea de lo que dijo Cristian, por lo que yo puedo observar, las dinámicas de la academia en general parece que favorecieran la publicación corta y la publicación rápida por la publicación en sí, de alguna forma. En todo caso, eso da lugar a un sistema cuestionable, supongo. Ahí está, me dicen que se escucha bajito, Javier. Digo, en todo caso eso puede que dé lugar a un sistema cuestionable, es una cosa que es perfectamente discutible, pero al margen de eso sorprende como la voluntad que de repente parecen expresar todo lo que son la militancia libertaria, todo lo que es el discurso que baja desde arriba, ¿no? Para ellos, la voluntad de dirigir algo que por momentos parece tener un carácter tan serendípico, ¿no? Como la investigación científica. De parte de los mismos, para los cuales la acción humana es algo inescrutable, que han hecho un mantra de la idea de que dirigir la economía es un pecado luciferino, es de ubris total, pero de repente, bueno, el Estado tiene que meterse ahí a controlar que investigan los investigadores. Que es otro de los lugarcitos donde queda explícita, ¿no? la contradicción entre la declamación de principios ridícula que vienen haciendo desde hace varios años ya, por lo menos desde que estamos atentos a Milei, y después lo que todos sabíamos que iba a ocurrir en la práctica, ¿no? Pero bueno, ese comentario chiquitito nomás. Guido, no sé si tenés algo que aportar. No, la verdad que está muy bien lo que fuimos hablando. Javier. Yo un comentario cortito también. A ver, hay una cuestión que es diferenciar, bueno, lo que vos decías al principio, cuando hablamos del tema del adoctrinamiento, que dicho sea de paso, nosotros en nuestra facultad vivimos eso que vos decías solamente contra los marxistas, así que podrían estar tranquilos los liberales de que, al menos en nuestro paso por la facultad, ese tipo de posturas o disposiciones agresivas por parte de los docentes siempre fue contra los marxistas, en los casos en los que hubo. Después hubo, obviamente, casos en los que no, todo lo contrario, en los que se fomentó, digamos, una apertura, una disposición crítica, reflexiva acerca de todo. Pero nosotros, si vivimos esas situaciones, fue en todo caso siempre dirigida a denostar de alguna manera al marxismo. Dicho sea, quiero decir, tema aparte. A lo que iba recién es al tema de, bueno, las preguntas, o sea, si las preguntas son adecuadas o no, en el sentido de, bueno,
se puede cuestionar si hay adoctrinamiento, se puede cuestionar si hay problemas presupuestarios, si hay ñoquis, si hay esto, si hay lo otro. Se puede cuestionar, por ejemplo, si la investigación está bien dirigida hacia objetos que realmente son significativos para ser investigados, etcétera. Por supuesto. El problema es que esta gente no parte de esa pregunta desde un lugar honesto. Porque en realidad lo que están buscando es, a partir de esas preguntas, no es responderla y en todo caso mejorar las cuestiones. A ver, la sociología, por ejemplo, se ocupó, pero profusamente, del problema del ámbito de la investigación, ¿no? De la autolegitimación, de cómo en muchos ámbitos de la investigación lo que se produce muchas veces no es un conocimiento significativo sobre los objetos sobre los que supuestamente se está investigando, sino muchas veces conocimiento para los agentes que se mueven en ese campo sobre cómo reproducir sus condiciones de vida como investigadores, qué sé yo, cosas que están publicadas en esas colecciones de las grandes mentes de la sociología, o qué sé yo, que saca La Nación, o sea, cosas que están al acceso de cualquiera. Uno va al kiosco de revista y encuentra como mínimo 3 textos de Bourdieu que hablan sobre estas cosas, pero esta gente no parte de ahí. Simplemente parte de buscar una excusa para llevar esto al debate, digamos, más burdo y más simplificado, que es el del financiamiento. Es simplemente eso. Entonces, no les interesa qué dice el paper sobre el ano de Batman, no les interesa, aparte, conocer cuáles son las propias lógicas de la investigación, que en el caso de que sea una buena investigación, es la propia investigación la que brinda los elementos para hacer una crítica adecuada. Es decir, el investigador tiene que poner en su propia investigación, tiene que dar cuenta, digamos, de todo un proceso para el cual esa investigación pueda ser correctamente evaluada. Si no, no es una buena investigación. Y esta gente no arranca por ahí. A lo sumo arranca por un título, de manera muchas veces con mucha ignorancia o a veces de manera maliciosa, porque a veces, está bien, uno podría llegar a aceptar que a alguien se le ocurra que, no digo el ano de Batman, sino que la investigación literaria en general puede parecer trivial comparada con, no sé, la investigación de la cura del cáncer. Porque mucha gente decía, no, pero al final gastan plata en investigar el ano de Batman, pero no investigan el cáncer. Pero si Facundo Sachse no es investigador, o sea, ¿por qué un investigador del mundo literario podría descubrir la cura del cáncer? O sea, no tiene gollete, pero ponele que a alguien se le puede ocurrir esta cuestión. Aún así, ni siquiera, ni siquiera está ligado a una intencionalidad que tenga que ver con mejorar el ámbito de la investigación, con hacer que haya investigaciones más significativas, con evaluar verdaderamente qué es lo que dice o no dice una investigación, porque junto con la investigación de Facundo Sachse estaba, por ejemplo, una que no me acuerdo de quién era, sobre los grupos vecinales de WhatsApp. Entonces denigraban esta investigación porque era algo trivial, porque era una pelotudez, que esto, que el otro, y en realidad era una investigación muy interesante, con una aplicación muy directa que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se maneja la seguridad en los barrios. Porque en un grupo de WhatsApp se establecen, por ejemplo, patrones de comportamiento, formas de reclamo, por ejemplo, a los comisarios que actúan en los barrios, por lo tanto, formas de abordaje por parte de la policía, de la fuerza de seguridad de distintas problemáticas, cuáles son los prejuicios con los cuales se construyen, digamos, las identidades digamos, punibles o dignas de ser judicializadas o reprimidas, qué tipo de resoluciones a los distintos conflictos resultan satisfactorias o no para los vecinos y de qué manera las fuerzas policiales actúan respecto a eso. Un montón de cuestiones que incluso podrían ser significativas hasta para el discurso derechista, conservador, represivo que esta gente quiere reproducir, y ni siquiera llegan a eso. Solo se quedan en el título, en un título, aparte que muchas veces los títulos de las investigaciones son baiteros. Clickbait, sí. Entonces, me parece que hay que distinguir muy bien eso, cómo a veces las preguntas o las inquietudes pueden ser absolutamente válidas, pero cuando se parte de una intencionalidad que no tiene nada que ver con lo que en realidad se está intentando plantear,
bueno, ahí está el problema. Porque si vos te estás preguntando por el mundo de la investigación, porque ves que verdaderamente hay ciertos problemas que merecen ser discutidos, debatidos, etcétera, o te estás preguntando por eso, simplemente para sembrar dudas frente a la sociedad y de esa manera poder desfinanciar todo lo que a vos se te cante de financiar, bueno, estamos hablando de cosas diferentes y hay que tener muy en claro esto, me parece, para poder abordar estas discusiones y que abordarlas no signifique tener que decir, no, pero en el CONICET está todo bien, no, en la educación pública está todo bien, porque eso termina siendo contraproducente y se terminan apilando demasiadas cosas que funcionan mal en distintos ámbitos y que la gente después las procesa como puede. Porque es evidente que hay cosas que andan mal en el CONICET. Está lleno de trabajo precario el CONICET. La universidad, hay problemas de egreso, hay problemas, bueno, los planes de estudio merecen ser en muchos casos discutidos y rediscutidos, hay problemas edilicios, hay problemas con los docentes, hay problemas con los estudiantes, un montón de problemas, pero que si uno simplemente asume que discutir eso es hacerle el juego a la derecha, bueno, en un momento se van a terminar acumulando tantas contradicciones que pasa esto. La gente cuando las ve, las procesa como puede y es permeable a que el primero que venga con un discurso más o menos simple, pero muy claro y con una solución cabal, como sea, por ejemplo, listo, desfinanciemos todo, porque acá se va la plata de el IVA de los niños del Chaco que comen polenta, bueno, obviamente va a haber mucha gente que va a entrar en eso. Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando, Guido tiene que hacer algo ahora en un ratito. No sé si querés irte ya o se puede... No, tranqui, puedo quedarme un poquito más. No, quería cerrar nomás con una observación, que es la idea esta bueno, comparto al 100% lo que dijeron, la idea de privatizar la ciencia, decir, bueno, si el CONICET es tan importante, si la investigación de los grupos de WhatsApp es tan importante, que la banquen los privados, ¿no? Es una idea muy ingenua y que de hecho no se pone en práctica en ninguna parte del mundo. Es decir, que un libertario venga y me diga un país que sea, bueno, relevante, ¿no? Esos Liberland y esos países ficcionales, que sea relevante, que no invierta estatalmente en ciencia, o incluso si uno piensa en los países que más, bueno, que a ellos les gusta poner, como hablábamos con Guido, del índice de libertad económica, que recomiendo que vean el video donde hablamos con Guido de cómo están hechos esos índices, los índices que supuestamente, los países que son más libres, que bueno, en realidad no tienen nada que ver con libertad económica, pero que son los más desarrollados, la inversión en ciencia y tecnología es brutal, es inmensa, es los países que más invierten en ciencia y tecnología. Es decir, ya de por sí, un país donde la ciencia sea privada no estaría existiendo, no estaría siendo viable, pero además la misma idea, ¿no? La idea totalmente ingenua y que, bueno, como señaló Cristian, de gente del ego que no sabe cómo funciona la investigación científica, que ignora el hecho crucial que cualquier persona que se pone a investigar se da cuenta que la mayoría de las investigaciones no son inmediatamente rentables, pero no hay forma de saber exactamente qué investigación va a ser rentable. Cuando uno ve un avance tecnológico y dice, bueno, esto está hecho con cierta tecnología que depende de cierta investigación de ciencia básica. La gente que empezó investigando la ciencia básica de esa tecnología nunca lo hizo para construir, en algunos casos sí, pero muy puntuales, para construir esa tecnología. Es decir, uno usa, por ejemplo, un GPS que utiliza las ecuaciones de la relatividad de Einstein, y Einstein no hizo las ecuaciones, no hizo la teoría de la relatividad, diciendo, no, yo me voy a llenar de guita haciendo un GPS, ¿entendés? La ciencia básica funciona en gran parte, ¿no?, por un interés legítimo en el conocimiento, en la curiosidad de cómo funciona la naturaleza, y ese conocimiento después sirve de base para la tecnología de alto nivel que todos disfrutamos, que los libertarios usan para streamear, para jugar videojuegos. Todo eso depende de una investigación básica que no está claro que sea inmediatamente rentable, y que por lo tanto muchas veces las empresas privadas que financian investigación que existe no se interesan en promover, porque nadie puede saber exactamente qué investigación va a tener un desarrollo tecnológico posterior o algún otro desarrollo útil. Es decir, por eso la ciencia funciona en gran parte del sector público. Después está el tema también, que bueno, el mejor ejemplo es las empresas farmacéuticas, cómo las investigaciones financiadas por empresas privadas tienen sesgos que son realmente graves. Uno puede leer, por ejemplo, Mala Pharma de Bengold Dacre, es un médico divulgador científico que muestra cómo gran parte de los estudios financiados por empresas privadas farmacéuticas terminan exagerando beneficios de medicamentos y minimizando los efectos adversos, que eso después lo pagamos todos. Es decir, cuando tomamos un antidepresivo que tiene anorgasmia como efecto secundario y las empresas privadas ocultaron esos resultados negativos,
y sufrimos esas consecuencias es en parte porque la investigación privada, a pesar de que es totalmente legítima y que aporta un montón de conocimiento científico, no es suficiente. Es decir, uno tiene que tener, por un lado, investigación privada para poder aumentar, para hacer investigaciones muy específicas o para tener un mayor presupuesto de ciertas investigaciones, con la investigación pública para que la ciencia sea desinteresada y se pueda acceder a conocimientos que no estén sesgados tan evidentemente por cuestiones comerciales. Es decir, obviamente a una empresa farmacéutica que invierte en un antidepresivo va a tener intereses comerciales, como lo que dije, disminuir los efectos adversos, exagerar los beneficios, porque vive de eso. Es decir, un investigador del CONICET que en principio no, idealmente investiga eso de forma desinteresada, no tendría que tener un interés económico directo y por lo tanto la investigación va a estar menos sesgada, y de hecho el sesgo en las investigaciones muchas veces no se da de forma voluntaria ni se da tan clara. Es decir, hay muchas condiciones, por eso se hacen tantos controles, ¿no?, en lo que son ciencias médicas, doble ciego, etcétera, en que los investigadores están sesgados y sin darse cuenta de forma completamente involuntaria sesgan sus investigaciones, y bueno, después cuando se replican y se ven que no dan los mismos resultados, se especula que bueno, pudo haber conflicto de interés, etcétera. Pero eso es un tema muy, muy serio. No sé si alguien quiere aportar algo. Yo creo que es un tema que no sé quién de los que estamos acá puede manejarlo, ¿no? Yo quería decir algo más general, que me parece que desde la academia tenemos que repensar. A ver, ¿a dónde estoy apuntando? Que desde la academia, tanto de las universidades, venimos hablando de las universidades, ahora de la ciencia, tenemos que, más allá de estos payasos que discuten y que vengan a criticarnos desde afuera, tenemos que repensar nuestras prácticas y ser autocríticos y no tener miedo a criticarnos a nosotros y no tener miedo a criticar a cualquier gobierno de turno, ¿no? O sea, ahora nos está costando mucho, quizás en la docencia universitaria no tanto, pero en la docencia en terciario, cuesta mucho ahora salir a discutir salarios cuando, bueno, tuvimos un par de largos años que prácticamente no movilizamos a ningún lado porque era hacerle el juego a la derecha, ¿no? En ese sentido tenemos que dejar de mirar para otro lado cuando un gobierno más amigo o menos amigo nos hace el ajuste. Tenemos que ser críticos siempre. Por ejemplo, ahora dijimos, bueno, Milei en estos 4 meses bajó un 28% el salario. Alberto lo bajó casi un 10% el salario universitario, por ejemplo. Y si se quiere, los sindicatos principales de la docencia universitaria en ese momento no decía nada. Decir que socialmente, mal o bien, todavía la educación universitaria tiene una fuerza, pero que no pasa en otros rubros de la economía, donde, bueno, cuando querés salir a hacer una medida de fuerza, hoy en día muchos sectores sociales te dicen, che, pero si todos estos años viniste cayendo, y bueno, y mal o bien, no se estuvo a la altura de responder. Eso por el lado más general de la política. Por la cuestión más particular tanto de los docentes como de los investigadores, creo que tenemos que ser críticos de nuestras prácticas y no tener miedo a, entre muchas comillas, quedar como los malos de la película. Particularmente en educación, quizás, bueno, en investigación es distinta la situación, pero en educación, en todo lo que es la educación, en estos últimos, no sé, 20 años, pongámosle, desde la docencia se ha participado de alguna manera un proceso de siga-siga, y la inclusión educativa ha decantado en, bueno, bajemos los niveles y aprobemos más a los estudiantes porque hay que entender la trayectoria académica, de dónde viene, y se ha ido mucho por esos lados, y bueno, y los resultados un poco están a la vista cuando vemos los resultados de pruebas estandarizadas y demás. Se ve como la educación ha ido degradándose lentamente, y cuando un docente decía, no, pero hay que evaluar, hay que ser más estricto con las evaluaciones, era prácticamente un ogro, ¿no? Entonces, desde ese lado tenemos que dejar esos lugares, si se quiere, cómodos, donde, bueno, sí, somos un submundo aparte de la sociedad, y tener crítica hacia nosotros mismos. ¿Para qué? Para que después no venga
un ignorante de afuera a querer criticarnos y señalarnos con el dedo, que por ahí le costó, no pudo terminar una carrera universitaria en una facultad pública, se quedó resentido con la facultad pública y viene con los tapones de punta a pegarnos a los docentes y a los investigadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, nada, hay que repensar nuestras prácticas, hay que repensar qué de lo que estamos haciendo está bien, que son muchas cosas, pero también qué de lo que estamos haciendo está mal, que también son cosas y que las podemos mejorar y nos podemos anticipar a que después venga alguien de afuera que no pasó ni por la vereda de una facultad a querer enseñarnos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. En ese sentido me parece algo muy importante, repensar esta larga crisis que tenemos de la educación en términos de país. Y bueno, en algún momento, inclusive los más progresistas, tenemos que ponernos a pensar cuál es la cuota del cuerpo docente en eso. Obviamente que es una cuota menor, pero tenemos que señalarla, esa cuota menor. Obviamente que el problema viene del financiamiento, viene de una degradación social y económica que venimos arrastrando hace tiempo, pero también en ese campo, en ese ámbito de degradación, de quita presupuestaria, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos rectos y dijimos, bueno, vamos a mantener los estándares que veníamos teniendo con la educación, o dejamos que vaya pasando la población educativa y bueno, y después nos encontramos con que pasamos de ser el país con los mejores índices de educación a estar de mitad de tabla para abajo. Entonces, en ese sentido, creo que como cuestión general tenemos que dejar los miedos de parecer estrictos, malos o lo que sea, ser críticos con nuestra actividad y ser crítico con nuestra actividad y ser crítico hacia cualquier gobierno, no importa el color político, gobierno o color político que afecta a la educación, que afecta a la investigación, hay que denunciarlo. Por más de que ese gobierno o ese color político sea amigo o sea vecino mío, bueno, hay que salir a denunciarlo, hay que salir a señalarlo. Yo me canso de cuando se dan estas situaciones, estas caídas de golpe que pasó con Macri, que ahora está pasando con Milei. Muchas veces yo suelo compartir en los grupos docentes, yo suelo tener como una estadística de los salarios docentes a nivel nacional en la universidad, a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, y suelo mostrar, ¿no? Che, pero mirá que esto también nos venía pasando y en su momento no dijimos nada y está mal, y es como que todos saltan a justificar el ajuste bueno de otro gobernante y demonizar el ajuste malo de este gobernante, ¿no? Y eso de cara a la población tampoco sirve para nuestra propia acción política. Así que nada, ser más crítico y cuestionarnos nuestra propia práctica cotidiana. Oh, buenísimo. No sé si alguien quiere decir algo más, por mi parte ya creo que estamos. No, una cosita muy, muy cortita que viene al caso y me parece para tener una óptica del otro lado, si se quiere, desde el lado del capital, que es tener en cuenta también cómo las grandes empresas que se generaron en Argentina en estos últimos años, el caso de Globant, el caso de Mercado Libre, también cómo terminan aprovechando este gran sistema educativo que tenemos en Argentina, con los defectos, creo que los repasamos, pero digo, también hay que tener en cuenta el fundador de Globant, por ejemplo, se formó en la Universidad Nacional de La Plata. Como Mercado Libre todavía Galperín para las sedes internacionales sigue eligiendo personas, son sobre todo argentinos que emigraron y que están en puestos clave en Mercado Libre, si bien Galperín sí tuvo la posibilidad de formarse en el exterior. Quiero decir, también como el sistema educativo, esta gran inversión que obviamente se puede aumentar, desde ya estamos alrededor del 4 o 5%, rondamos eso de inversión educativa sobre PBI, lo cual no estamos en los primeros puestos. Esto también vale la pena como para poner un marco conceptual de qué estamos hablando, ¿no? No estamos en los primeros puestos en inversión educativa. Con la ciencia ocurre algo similar. Quiero decir, me parece que también es importante tener en cuenta que esto que pareciera, o en lo que estuvimos conversando, que pareciera que es una cuestión de no solamente generar ciencia
para el bienestar general, sino que incluso es funcional, y es muy funcional el sistema educativo argentino, también desde la óptica de quienes son los poseedores de los grandes capitales. De hecho, buena parte de la gente del gobierno actual se formó en universidades públicas, ¿no? El caso de Milei, pero creo que la inmensa mayoría del suministro y gente más cercana son graduados de universidades públicas. Por eso es tan llamativo, igual que, digamos, que el cuerpo político de su gobierno acompañe también este tipo de declaraciones, o hay que ver, digamos, qué tanta cercanía tienen, ¿no? Con lo que claramente es una actitud muy, muy hostil hacia la universidad pública en general. Ni siquiera por el financiamiento, sino por las declaraciones, por el tenor de las declaraciones del tipo contra la universidad pública permanentemente, en cualquier tipo de discurso. A mí me hizo gracia cuando Milei dijo que los de la UBA eran algo así como salamines, adeptos a firmar cartas de repudio, una cosa así como un insulto muy frontal que nunca se vio en ningún otro gobernante, un nivel de caradurez sublime. Sí, no. A mí, yo estaba pensando un poco en lo que decías vos, volviendo por ahí al principio de tu intervención, hablabas de cómo la ciencia básica funciona en base a una especie de acumulación progresiva de conocimiento que después resulta útil o no para algo, pero que es por ahí difícil de ver en un primer momento, ¿no? Hay como todo un progreso del intelecto general. Yo había inclusive mencionado cómo la ciencia tiene un gran componente así como de serendipia y de caos, ¿no? en su capa más básica. Y es muy particular, digamos, que haya aprendido tanto. O sea, una buena pregunta creo para hacerse es cómo aprendió tanto este discurso de, bueno, si esto es tan útil, el privado lo va a compensar, el privado se va a hacer cargo de esto, ¿no? Porque, como vos bien decías, eso no pasa en ningún lugar del mundo. O sea, y no por nada o sea, hay que ver cómo es que la doctrina política real, libertaria, prende en base a ese tipo de sentidos comunes que no tienen mucho sentido y que no se pueden defender de ningún lado. Nosotros siempre decimos, o hemos dicho en nuestros streams y esas cosas, que la única forma de sostener un poco la doctrina política de estos tipos es voluntariamente haciéndole la guerra a la historia y al lenguaje. Y a la economía, pienso, ahí ¿no? Guido es experto en eso también. Bueno, sí, a todo lo que vos quieras. en gran No parte... por nada, solamente pueden citar como referencia. Sí. Que en gran parte se basan, como vos decís, en una ficción constante de los datos. Bueno, justamente por eso era muy importante que Guido esté con nosotros, porque él se especializó en refutar cómo económicamente mienten constantemente, inventan datos, inventan gráficos, y Sí, bueno, sí. es parte de lo que vos decís, construir un sentido común totalmente alejado de los hechos. Pero por eso digo, mira, fíjate que solo pueden citar como referencia histórica de su ideario en acción un territorio random en Italia de hace un par de siglos o una comuna en Estados Unidos que se la terminaron comiendo los osos. Entonces, ¿qué ha pasado para que un discurso absurdo que incluye privatizar las calles, privatizar las fuerzas de seguridad, vender pibe, comprar órganos, cómo puede ser que eso no haga saltar una alarma o que la alarma que salte suene más bajo que el nivel de hastío con la situación política que ha tenido toda la sociedad, lo suficiente como para votar a este tipo? Hay que evaluar qué tan denostada está la representación de la docencia, de la investigación y de la intelectualidad en general en Argentina como para que prenda este nivel de estupidez. Y acá, bueno, justamente creo que se vincula un poco con lo que dice Cristian. Bueno, la verdad que muy interesante. Muchas gracias a los cuatro por aceptar esta invitación, y bueno, creo que cumplió su función. Hicimos un análisis muy, muy valioso desde mi punto de vista, y bueno, les agradezco muchísimo. Gracias a vos, Matt. Gracias a vos, Matt, y nada, queda abierta la invitación no pido un liberal serio, un liberal medianamente famoso para discutir el tema de adoctrinamiento. Genial. Bueno, corto la grabación, así que les mando un abrazo, saludos.